En el año 1337, Europa fue testigo del inicio de un conflicto que cambiaría su historia para siempre. Más de 5 millones de personas se verían afectadas directa o indirectamente por la guerra, una contienda que redefiniría los mapas y el poder en el continente. Francia e Inglaterra, dos potencias medievales, se preparaban para una guerra que duraría más de un siglo. En el corazón del conflicto, el trono de Francia y la ambición de un monarca inglés. Eduardo III de Inglaterra, con sangre real francesa en sus venas, reclamaba la corona de Francia tras la muerte de Carlos IV. Pero los franceses tenían otros planes, y así, la chispa de la guerra fue encendida. Mensajeros cabalgaron a toda velocidad entre castillos, llevando la noticia del inminente enfrentamiento. Inglaterra se preparaba para invadir. Francia se alistaba para resistir. La guerra de los 100 años había comenzado. A lo largo de la guerra, las batallas fueron intensas y sangrientas. Más de 10.000 soldados participaron en la batalla de Crecy en 1346, una de las más brutales del conflicto. En ese enfrentamiento, los ingleses lograron una victoria devastadora gracias a la eficacia de sus letales arqueros de largo alcance. Desde las colinas, las flechas cayeron en una lluvia mortal sobre la caballería francesa, desorganizando sus líneas y dejando el campo de batalla cubierto de cuerpos y estandartes destrozados. Los franceses, confiados en su superioridad numérica y en su caballería pesada, cargaron contra el ejército inglés, pero la estrategia de Eduardo III fue letal. Las flechas inglesas llovieron desde las colinas, perforando las armaduras y sembrando el caos en el campo de batalla. La victoria inglesa marcó un cambio en la guerra medieval, la era de los caballeros estaba llegando a su fin. Una década más tarde, en la batalla de Poitiers 1356, la historia se repetiría. Esta vez, los ingleses no solo derrotaron a los franceses, también capturaron a su rey, Juan II. Fue un golpe humillante para Francia, que ahora debía reorganizar sus fuerzas y encontrar una nueva estrategia para resistir. El pueblo francés estaba desesperado. Con su rey en manos inglesas, la nación quedó en crisis. Pero no todo estaba perdido. Francia encontraría en la resistencia su mayor arma. Mientras los nobles discutían cómo recuperar el trono, las revueltas campesinas comenzaron a surgir. La guerra ya no era solo entre ejércitos, el pueblo francés se alzaba contra la ocupación inglesa. Los ingleses intentaron consolidar su dominio, pero Francia no se rendía. Durante décadas, la lucha se convirtió en una serie de ofensivas y contraofensivas, con territorios cambiando de manos constantemente. Inglaterra, aunque poderosa en el campo de batalla, enfrentaba a un enemigo que no dejaba de resistir. Los franceses, ahora con un ejército reorganizado y nuevas estrategias, comenzaron a recuperar lo que habían perdido. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Bajo el mando de Carlos V, Francia encontró una nueva arma que cambiaría el curso de la historia, la pólvora. El sonido de los cañones se convirtió en el eco del cambio. Las murallas de los castillos ingleses, antes consideradas impenetrables, comenzaban a desmoronarse bajo el poder de las bombardas francesas. Las estrategias medievales ya no eran suficientes. Inglaterra empezaba a sentir la presión de una guerra que no podían seguir ganando con la misma táctica. Francia, con su poder militar fortalecido, enfrentó a un ejército inglés debilitado. La pólvora decidió la batalla. Cañones franceses destrozaron las filas enemigas, sellando el destino de la guerra. Los franceses recuperaban territorio, y los ingleses comenzaban a perder su ventaja. Pero el golpe más decisivo aún estaba por llegar. La historia cambiaría para siempre con la llegada de una joven campesina, Juana de Arco. No era noble, no tenía entrenamiento militar,
pero su fe y determinación la llevaron a hacer lo impensable. Con solo 17 años, convenció al delfín Carlos VII de que Dios la había enviado para liberar Francia. Bajo su liderazgo, los franceses consiguieron una de sus victorias más importantes en la batalla de Orleans en 1429. El pueblo la veía como un símbolo de esperanza. Pero su éxito también le trajo enemigos. Capturada en 1430, fue entregada a los ingleses, quienes la juzgaron y condenaron a morir en la hoguera. Sin embargo, su legado no murió con ella. Su sacrificio encendió la llama de la resistencia y llevó a los franceses a luchar con más fuerza que nunca. La batalla final estaba por decidir el destino de dos naciones. En 1453, en la batalla de Castillón, los franceses, con una estrategia renovada y el dominio de la artillería, enfrentaron a un ejército inglés debilitado y desmoralizado. Los cañones franceses rugieron como nunca antes, destrozando las líneas enemigas y sellando el destino de la guerra. Los ingleses, sin más opciones, abandonaron sus últimos territorios en Francia. Era el fin de un conflicto que había durado más de un siglo. Inglaterra, incapaz de sostener la guerra, se retiró definitivamente de suelo francés. Con la victoria de Francia, un nuevo capítulo en la historia europea comenzaba. Inglaterra, derrotada y en crisis, se sumió en otro conflicto interno, la Guerra de las Dos Rosas. Mientras tanto, Francia emergía como una nación más unificada y poderosa, con un monarca fortalecido y un ejército modernizado. Pero la guerra dejó huellas imborrables en la historia. Ciudades devastadas, territorios arrasados y una transformación completa en la forma de hacer la guerra. La caballería medieval quedó en el pasado, dando paso a la pólvora y la artillería. La guerra feudal había terminado, y el renacimiento de una nueva era estaba por comenzar. Hoy, la Guerra de los 100 años es recordada no solo como un conflicto sangriento, sino como el inicio de las naciones modernas. Francia e Inglaterra salieron de esta guerra profundamente transformadas, con nuevas identidades nacionales y con un legado que perdura hasta nuestros días. La guerra había terminado, pero Europa nunca volvería a ser la misma. La Guerra de los 100 años dejó una marca imborrable en la historia. No solo fue un conflicto de espadas y reyes, sino una lucha que redefinió lo que significaba ser una nación. Cuando comenzó, Francia e Inglaterra eran reinos en disputa, pero cuando terminó, habían emergido con identidades nacionales más fuertes que nunca. A lo largo de un siglo de batallas, traiciones y sacrificios, surgieron héroes que se convirtieron en símbolos de la resistencia. Juana de Arco, con su fe inquebrantable, inspiró a generaciones, demostrando que la valentía no se mide por el linaje, sino por la determinación. Los campesinos y ciudadanos que antes no tenían voz, ahora eran parte fundamental del destino de su nación. Pero más allá de las batallas y victorias, la guerra nos deja una lección clara: el conflicto es efímero, pero las consecuencias son eternas. Las ciudades arrasadas fueron reconstruidas, los reyes caídos fueron reemplazados, pero la transformación de Europa era irreversible. Este conflicto fue el amanecer de una nueva era. La guerra medieval, con sus caballeros y castillos, quedó en el pasado. En su lugar, surgieron ejércitos nacionales, nuevas estrategias y una Europa que aprendió, con sangre y sacrificio, que el poder no reside solo en el acero, sino en la voluntad de su gente. Hoy, cuando miramos la historia, entendemos que la guerra no solo cambia fronteras, sino corazones y destinos. Francia e Inglaterra continuaron su camino, separados por el canal, pero unidos por una historia que moldeó el mundo. La Guerra de los 100 años terminó, pero su legado nunca se desvanecerá.